Hola a todos y bienvenidos al canal del Tercer Ojo, el canal donde exploramos lo invisible, lo desconocido y las fronteras de nuestra conciencia. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial, Jean-Pierre Garnier-Mallet, físico y creador de la teoría del desdoblamiento del tiempo. Su teoría nos invita a mirar más allá de lo que percibimos como realidad, revelándonos que nuestra conciencia puede conectarse con un doble en otra dimensión temporal, capaz de guiarnos y de anticipar eventos futuros en nuestras vidas. El impacto de poder entender y aplicar esta conexión en nuestra vida cotidiana, en nuestras decisiones y hasta en nuestro bienestar. Esta entrevista será una puerta abierta hacia una nueva manera de comprender el tiempo, la mente y la realidad, justo aquí, en el Tercer Ojo. Prepárense para un viaje profundo hacia el potencial ilimitado de la conciencia humana. Vamos a comenzar. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia del Tercer Ojo. Hoy tenemos el honor de tener aquí, pues al gran Jean-Pierre Garnier-Mallet y también a Carolina Rosset, que es su intérprete, así que es un honor para mí tenerles aquí. Gracias por acompañarnos y compartir, la fascinante teoría del desdoblamiento del tiempo, que ha captado tanto interés en quienes buscan entender la relación entre la conciencia y nuestra realidad. Estoy seguro de que sus conocimientos nos llevarán a una comprensión más profunda de vuestra existencia. Bienvenidos a los dos. Donc, bienvenue a vous deux. Muchas gracias a vosotros por esta invitación. Bueno, Jean-Pierre, ¿podría explicar en términos simples la teoría del desdoblamiento del tiempo? Oui, du dédoublement du temps. Comme son nom l'indique, nous vivons dans plusieurs temps en même temps. Como lo indica su nombre, vivimos en varios tiempos al mismo tiempo. Avant, pendant et après. Antes, durante y después. Ça, c'est très simple à comprendre. Es muy sencillo de entender. Mais la plus grande difficulté de compréhension, Pero la dificultad más grande de entendimiento c'est de savoir que des temps qui vont plus vite que notre temps, es de saber que tiempos que van más rápidos que nuestro plus tiempo lentement que notre o temps, más lentamente que nuestro tiempo coexistent en même temps que notre temps. coexisten al mismo tiempo que nuestro tiempo. C'est-à-dire qu'il y a des réalités qui font des synthèses bien plus rapides Es que nous, decir, que hay realidades que hacen síntesis más rápidas que nosotros et d'autres qui font des applications très lentes. y otras que hacen unas aplicaciones que son lentas. Ce qui compte, c'est les échanges d'informations Lo que cuenta son los intercambios de informaciones qui s'effectuent avec un phénomène d'anticipation que se llevan a cabo con un fenómeno de anticipación qui fait qu'en fait, on devient des marionnettes d'autre temps. que hace que esto hace que nos volvemos marionetas de nuestro tiempo. Mais pour expliquer ça en 3-4 minutes, c'est Pero très difficile. explicarlo en 3-4 minutos es complicado, ¿verdad? Faut voir qu'en fait, toutes les particules Hay que saber que de hecho todas las partículas sont dans le dédoublement du temps. están en el desdoblamiento del tiempo. Toutes les galaxies sont dans le dédoublement du temps. Todas las galaxias están en el desdoblamiento del tiempo. Que vous soyez dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, Que estemos en lo infinitamente grande o en lo infinitamente pequeño, le dédoublement du temps est là. el desdoblamiento del tiempo se encuentra ahí. Et tout ça, ça a été publié, accepté, Todo esto ha sido publicado, pensé. aceptado por científicos, l'intérêt- pensado. Qu'est-ce qu'on en fait dans le quotidien? Pero lo que nos interesa, ¿qué hacemos con ello en el día a día? Alors, la première application, Y la primera aplicación, la plus simple, la más sencilla, c'est le sommeil. es el sueño. C'est pendant le sommeil Es durante el sueño que vous avez une partie très importante que tenemos una parte muy importante qui s'appelle le sommeil paradoxal, que se llama sueño paradójico, où en effet là, vous utilisez les temps différents. en que, de hecho, ahí es donde utilizamos los tiempos diferentes. Comment est-ce possible? ¿Cómo es eso posible? C'est que nous sommes à la fois un corps physique Es que somos a la vez un cuerpo físico qui est dédoublé d'un corps énergétique. que está desdoblado de un cuerpo energético. Or, pendant le sommeil paradoxal, Y durante el sueño paradójico, ce corps énergétique change de temps este cuerpo energético cambia de tiempo et il est remplacé par un corps énergétique d'un autre temps. y es sustituido por un cuerpo energético de otro tiempo. Et c'est là l'intérêt. Y ese es el interés. Car l'intérêt, c'est que nous vivons dans deux temps à la fois. Porque el interés es que vivimos en dos tiempos a la vez. Bon, nous connaissons notre temps, Conocemos lo que es nuestro tiempo, mais nous avons un autre nous-mêmes pero
tenemos otro yo mismo, appelons-le un double, llamémosle un doble, qui vit dans un autre temps, que vive en otro tiempo, que les anciens, les très anciens appelaient le Père. que los antiguos llamaban el Padre. Chacun a un Père dans les cieux. Cada uno tiene un Padre en On los peut dire cielos, ça comme ça. podemos decirlo de esta manera. Mais ce qui est important, c'est de savoir que toutes les nuits, Pero lo importante es saber que cada noche on peut utiliser ce dédoublement. podemos utilizar este desdoblado. Ce n'est pas du tout quelque chose de difficile. No es para nada algo difícil. Il suffit de s'endormir sans rien vouloir. Basta con quedarnos dormidos sin querer nada, Aucune volonté, ninguna voluntad, comme un bébé. igual que lo hace un bebé. Et c'est pendant le sommeil, Y es durante el sueño, ce sommeil paradoxal, ese sueño paradójico, que le corps énergétique que nous avons, que el cuerpo energético que tenemos, qui dédouble notre corps physique, que desdobla nuestro cuerpo físico, s'échange avec le corps énergétique de notre double. se intercambia con el cuerpo energético de nuestro doble. Et c'est pendant cet échange que nous recevons des informations Y es durante ese intercambio que recibimos informaciones qui permettent de guider notre vie. que permiten guiar nuestra vida. Évidemment, dans la journée, c'est également possible, Evidentemente, también es posible durante el día, surtout quand il y a urgence. sobre todo en momentos de urgencia, Mais il faut savoir comment ça fonctionne. pero hay que saber cómo funciona. Car nous avons un double dans un temps qui est très rapide, Porque tenemos un doble en un tiempo que es muy rápido, qu'on peut appeler le passé, qui fait la synthèse. que podemos llamar pasado, que hace la síntesis. Nous sommes dans un temps que nous connaissons, c'est le présent. Nosotros estamos en un tiempo que conocemos, Vivons el presente. à l'allure que nous connaissons. Vivimos Et il y a un autre la temps velocidad que conocemos. très lent Y hay otro tiempo qui muy fabrique lento notre futur. que fabrica nuestro Tout nos potentiels. futuro. Todos nuestros potenciales. En fait, quand vous vivez quelque chose, De hecho, cuando vivimos algo, vous actualisez un potentiel déjà existant. actualizamos un potencial ya existente. Alors, il y a des bons potentiels et des mauvais O potentiels. sea que hay buenos potenciales y malos potenciales. Tant que vous restez en communication avec votre double, Mientras nos mantenemos en comunicación con nuestro doble, vous avez plus de chances d'avoir de bons potentiels que de mauvais. tenemos más posibilidades de tener buenos potenciales Donc, que vivez malos potenciales. sans votre double, Cuando vivimos sin nuestro doble, vous n'avez que des mauvais potentiels. solo tenemos malos Et potenciales. c'est l'humanité actuelle. Y esa es la humanidad actual. En fait, les seules personnes qui sont capables d'avoir un bon De potentiel, hecho, los únicos personas capaces de tener buenos potenciales c'est les bébés. son los bebés, Tout simplement parce qu'ils n'ont aucune volonté. sencillamente porque ellos no tienen ninguna voluntad. Ils s'endorment, ils utilisent le sommeil paradoxal Ellos se duermen y utilizan el sueño paradójico sans information, sin información, sans aucun enseignement. sin ninguna enseñanza. Et en grandissant, on va les fasciner avec des enseignements Y cuando crecen, se les va a vacilar con enseñanzas qui n'ont aucune réalité que no tienen ninguna realidad et qui vont les entraîner dans des futurs qui ne sont pas faits pour eux. y que les va a arrastrar hacia futuros que no están hechos para ellos. Et nous sommes dans une humanité qui vit de futurs qui ne sont pas faits pour Y estamos en una humanidad que vive de futuros que no está hecho para ellos. D'où les conflits, les colères, De ahí los conflictos, Alors, on a tout ce qu'il faut las iras, pour vivre tranquillement. y tenemos todo lo necesario para vivir tranquilamente. Curioso lo que nos está contando y a la vez, bueno, hay que interiorizarlo, ¿no? Hay mucha gente que ahora estará diciendo, bueno, tenemos que verlo 2 o 3 veces. Yo ya sabía la teoría del desdoblamiento del tiempo, La théorie de dédoublement, del doble cuántico. double quantique. Jean-Pierre, pero ¿cómo podemos beneficiarnos personalmente si nos podemos conectar con él y darnos algunas pautas de cómo hacerlo, si es que resulta sencillo? On le fait parce que c'est facile. Par exemple, si ma pensée ne fait de tort à personne, Por ejemplo, si mi pensamiento no causa daño a nadie, et si votre pensée ne fait de tort à y personne, si tu pensamiento no causa daño a nadie, nous recevons en même temps les mêmes informations. recibimos los dos al mismo tiempo las mismas informaciones. Car en fait, ce que nous ne savons pas, Porque de hecho lo que no sabemos c'est nous croyons que notre pensée est fabriquée par notre cerveau. es que pensamos que nuestros pensamientos son fabricados por nuestro cerebro. Or, notre pensée, c'est simplement
un enregistrement Y nuestro pensamiento es tan solo una grabación dont nous prenons conscience de la chaque cual instant. tomamos conciencia a cada instante. Il nous informe, ¿Quién nos informa? c'est ça le plus important. Eso es lo más importante. Si vous êtes dans un état d'esprit de rébellion, Si estás en un estado de pensamiento de rebeldía, ceux qui vous informent sont dans la rébellion. los que te informan están en esa rebeldía. Si vous êtes dans un état d'esprit pacifiste, Si estás en un estado de pensamiento pacifista, qui vous informent sont dans cet état-là. los que te informan están en ese En estado. fait, on est l'image de l'information que l'on reçoit. De hecho, somos la imagen de la información que recibimos. C'est ça qui est très difficile à faire comprendre. Eso es lo difícil de hacer entender, de dar a C'est entender. que chacun pense que on se fabrique soi-même par nos pensées, Porque cada uno piensa que se fabrica a sí mismo por sus pensamientos, alors que ce n'est pas ça. cuando no es así. C'est l'absence de volonté Es la ausencia de voluntad qui fait que nous pouvons trouver le chemin que hace que podemos encontrar el camino de notre double. de nuestro doble. Alors, vous voyez que c'est assez compliqué, Es que es un poco complicado parce que c'est pas enseigné du tout. porque esto no es enseñado para nada. Mais comment un bébé s'en sort? Pero ¿cómo sale adelante un bebé? Un bébé reçoit toutes les informations nécessaires de survie. Un bebé recibe todas las informaciones necesarias de supervivencia. Comment ça se fait? ¿Cómo puede ser? Comment il sait des tas de choses alors qu'il n'a rien appris? ¿Cómo es que sabe tantas cosas cuando él no ha aprendido nada? En fait, le futur préexiste à notre présent. De hecho, el futuro preexiste a nuestro presente. Mais il y a toutes sortes de futurs, le bon, le mauvais, Toda clase de futuros, el bueno, l'affreux, le el merveilleux. malo, el horrible, el fantástico. Et nous pouvons accéder à tous ces futurs. Y nosotros podemos acceder a todos esos futuros. Et pour être sûr d'avoir le meilleur futur possible, Y para estar seguros de tener el mejor futuro posible, la première des choses, c'est je ne veux rien. lo primero de todo es yo no quiero nada. La deuxième chose, que ta volonté soit faite. Lo segundo es que se haga tu voluntad. Et la volonté de qui? ¿Pero la voluntad de quién? C'est la volonté d'un double. Pues es la voluntad de un doble. Estamos hablando de la teoría también de los multiversos. Multiverse. ¿Sí? Los multiversos. On parle aussi de la théorie des Et multiversos, de palabras. Multiverse, je pense que sí. No les sé traducir multiverso. Sí, los multiversos, que hay muchos universos paralelos y en cada universo podemos Los estar universos haciendo diferentes paralelos. cosas. Universos, no te entendía. Multi-univers. ¿Sí, sí? oui, mais le problème, c'est que nous vivons dans un univers donné El problema es que vivimos en un universo dado qui vit automatiquement avec son passé et son futur. que vive automáticamente con su pasado y su futuro. Il n'est pas possible de vivre l'instant présent No es posible vivir el instante presente sans avoir des informations à la fois d'un temps plus rapide, sin tener informaciones a la vez de un tiempo más rápido qui fait la synthèse, que realiza la et síntesis d'un temps plus lent, y de un tiempo más lento qui étudie le futur. que estudia el futuro. Donc les échanges d'informations passé, présent, futur O sea que los intercambios de informaciones pasado, presente y futuro permettent de vivre l'instant présent. permiten vivir el instante presente. Alors maintenant, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin, puisque Ahora bien, podemos ir más lejos, la théorie du dédoublement montre que vous recevez des informations porque la teoría del desdoblamiento muestra que recibimos informaciones dans un temps qui n'a pas le temps d'exister. en un tiempo que no tiene tiempo de existir. Un tiers de seconde avant Un tercio de segundo antes chaque instant, de cada instante vous avez une information. tenemos una información. Si vous voulez un exemple qui a été donné par des expériences faites, Un ejemplo, si quieres, por experimentos que han sido realizados, qui sont d'ailleurs très intéressantes, muy interesantes. c'est comment marche cette anticipation. ¿De qué manera funciona esta anticipación? Regardez, on sait que la peur Sabemos, por ejemplo, que el miedo modifie la résistivité de la sueur. modifica la resistividad del sudor. Alors, il y a des scientifiques qui ont fait des expériences Hay pues científicos que han realizado experimentos en analysant la résistivité de la sueur. analizando la resistividad del Le sudor spectateur d'un film, de espectadores de una película. et de temps en temps dans ce film, il y avait une image horrible, Y de vez en cuando en esa película iban introduciendo una imagen horrible, faire peur. una imagen que daba miedo. Tous les spectateurs, sans exception, Pues todos los espectadores, sin ninguna excepción, modifient la résistivité de leur sueur modificaban la resistividad de su sudor une demi-seconde avant. medio segundo antes. C'est-à-dire, ils savent
qu'il va y avoir Es une decir, image horrible. que sabían que ya iban a ver una imagen horrible. Tout leur corps le sait. Todo el cuerpo Le corps lo sabía. se prépare à l'image horrible. Y su cuerpo para ello se preparaba a ver esa imagen horrible. Mais aucun spectateur ne sait qu'est-ce que c'est que cette image. Ningún espectador sabe qué va a ser esa imagen. Comment ils sont prévenus? ¿De qué manera han sido avisados? Alors ça, c'est les expériences d'un scientifique qui est mort, Esos son los experimentos realizados por un mais científico qui a que eu, murió, mais qui a eu un prix Nobel pero que recibió un premio Nobel virtuel, virtual, parce qu'il n'était pas scientifique dans le sens des prix Nobel réels, porque no era científico en el sentido de los verdaderos, las Este- personas que sean premio il Nobel, n'était pas physicien, no era físico. c'est Benjamin Libet El señor Benjamin Libet, qui a modifié tout ça. ¿quién modificó todo esto? On a été obligé de lui inventer un prix Le Nobel, tuvieron pues que inventar a él un un premio Nobel virtuel. Nobel virtual. Pourquoi? Parce que toutes ces expériences montrent ¿Por qué? Porque todos esos experimentos que muestran nous obéissons à des informations Que- qui nous arrivent que obedecemos a informaciones que nos llegan dans des temps qui n'ont pas le temps d'exister. en tiempos que no tienen tiempo de existir. Nous vivons comme ça par anticipation. Vivimos de esta manera, por anticipación. Et c'est là où justement le dédoublement du temps explique cela. Y es ahí en que justamente el desdoblamiento del tiempo lo explica. C'est que vous avez un temps où vous avez le temps d'analyser tout votre futur, Es que tenemos un tiempo en el que tenemos tiempo de analizar todo nuestro futuro, un temps qui fait la synthèse des meilleurs futurs. un tiempo que hace la síntesis de los mejores futuros, Avec ça, vous pouvez vivre un instant présent y con eso podemos vivir un instante presente où vous avez l'information, votre corps reçoit l'information à chaque instant, en el que nuestro cuerpo recibe la información a cada instante, qui est en fait une information anticipative. que es de hecho una información anticipativa. Alors, ça n'empêche pas que dans notre réalité, nous avons le temps aussi Esto no impide que en nuestra realidad también tenemos de tiempo faire des choses de hacer las cosas, qui modifient le futur las cuales modifican el futuro, et de ce fait modifient le passé que por ello pues modifican el pasado et modifient la mémoire collective. y modifican la memoria colectiva. Quand je pense quelque chose, je fabrique un futur. Cuando yo pienso en algo, fabrico un futuro. Et voilà quelque chose du dédoublement du temps qui est quand même très important. Y aquí algo muy importante del desdoblamiento del tiempo N'importe qui peut vivre ce que j'ai pensé. es que cualquiera va a poder vivir aquello que yo he pensado. Y aquí entraría, Je pense à tuer quelqu'un, Por ejemplo, si pienso en matar a alguien, le meurtre existe. el asesinato va a existir Et il y a quelqu'un qui va tuer quelqu'un y alguien va a matar a alguien parce que j'ai pensé, moi, à tuer. porque yo fui el que pensó en matar. En fait, il fait un crime par personne interposée. De hecho, hace un crimen por personas intermediarias. Ça, c'était connu autrefois, ce n'est absolument plus connu du tout. Esto se conocía antiguamente, pero hoy en día ya no es conocido. La responsabilité de celui qui a envie de tuer quelqu'un La responsabilidad de la persona que desea matar a alguien est bien plus grande que celui qui tue. es mucho más grande que aquel que realiza el hecho. Celui qui tue, il ne sait pas pourquoi il tue. El que mata no sabe por qué lo ha hecho. Il prend un potentiel Ha tomado un potencial et il tue quelqu'un. y mata a una persona. wow, estamos en una conciencia colectiva y lo que piensa una persona puede desarrollarse en la otra punta del planeta. Dans l'autre Súper coin, interesante. c'est très intéressant. Oui, ça fait une conscience collective. Crea que conciencia Et colectiva, vous avez la possibilité, justement, pero justamente tenemos la posibilidad de seleccionar, de sélectionner, de trier le futur. seleccionar un futuro. Et la meilleure façon, Y la mejor manera para ello, et les chrétiens avaient une prière, ont une prière pour cela, y los cristianos tienen una oración para ello, que ta volonté soit faite, que se haga tu voluntad pas la mienne. y no la mía. Voilà. Mais la volonté de qui? Pero la voluntad de quién? Eh bien, d'un Père qui est dans les De cieux. un Padre que está en los cielos. Moi, j'appelle ça un double. Yo lo llamo un doble, El doble. Parce que Interesante. lui, il vit. porque Él vive. Vous savez que toutes les particules ont un double. Sabes que todas las partículas tienen un doble. C'est une certitude. Es una certeza. Un amas de particules aussi. Un grupo de partículas Alors igual. nous serions à l'écart de ça. Y nosotros no tendríamos que ver con eso mismo. Nos particules auraient des doubles, mais nous n'aurions pas de double. Las partículas tienen dobles y nosotros no tendríamos dobles. Les galaxies ont des doubles, mais nous, on n'a pas de double. Las galaxias tienen dobles y nosotros no lo tenemos. Dans l'infiniment petit, tout est dédoublé. Dans l'infiniment grand, tout est En el dédoublé. infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, todo está desdoblado. Et nous ne sommes pas. ¿Y nosotros no lo estaríamos? Así es.
Les étoiles ne servent qu'à nous illuminer la ¿Y nuit. las estrellas qué pasa? ¿Que nos servirían solo para iluminar nuestras noches? Wow. Regardez quelque chose qui fait réfléchir n'importe qui. Ved algo que hace reflexionar a cualquiera. Nous avons un soleil qui nous illumine le jour. Tenemos un sol que nos ilumina durante el día. C'est éblouissant. Bueno, es muy, muy reluciente, ¿no? La nuit, vous avez des milliards d'étoiles, Y por la noche tenemos miles y miles de millones de estrellas, mais il fait nuit. pero está de noche. Pourquoi? ¿Por qué? Así se puede entender Demande mejor. pas. Desdoblamiento del tiempo. Y con el desdoblamiento del tiempo es cuando mejor se puede aceptar y entender Donc, avec le double la gente que tiene precognición, la clarividencia, gens qui ont des prémonitions, el tarot, por ejemplo, también, se Por anticipan al futuro. Bien sûr, personnes qui s'anticipent au bien futur. sûr. Claro está. Le dédoublement du temps, c'est la voyance. El desdoblamiento del tiempo es la evidencia, Mais la voyance, pas dans le sens où on l'entend à l'heure actuelle. pero no la evidencia que se entiende hoy en día. Une bonne voyance, Una buena evidencia c'est voir un futur pour qu'il n'arrive pas. es ver un futuro para que no ocurra. Ujú. Pues sí, el tema de las sincronicidades. Aquí entra todo, ¿no? Aquello que decimos, estaba yo pensando en alguien y en ese momento me llama por teléfono. A mí me ha pasado bastantes veces. Ça m'est arrivé souvent. O piensas en alguien y te lo encuentras por la calle. Tu penses à quelqu'un et tu te le croises dans la rue. Oui, Sí. quelqu'un a envie de vous téléphoner, Alguien desea llamarte. que déjà vous captez l'information Que tú ya has captado esa información de cette personne de esa persona et vous n'êtes pas surpris du téléphone. y no te sorprende cuando ella te llama. Vous voyez, tiens, je pensais à toi. Mira, estaba pensando en ti. On est tous reliés comme ça par anticipation. Estamos todos unidos de esta manera por anticipaciones. Le problème, c'est qu'on croit que c'est notre cerveau qui fabrique tout ça. El problema es que creamos que es nuestro cerebro el que fabrica todo eso. Notre cerveau ne fabrique absolument rien. Nuestro cerebro no fabrica nada de nada. C'est comme un téléphone. Es como un teléfono. Il reçoit des informations, il les donne. Recibe informaciones y las da. Y además sería muy interesante, ¿no? Porque podríamos, en términos de salud y bienestar, bueno, pues ayudar mucho a la humanidad, ¿no? Anticiparnos a muchas cosas. Sûr. De nos anticiper a plein de Bien choses. Claro está. Regardez simplement, quand vous donnez une information à quelqu'un Sencillamente, cuando das una información a alguien, qui lui fait plaisir, algo que le agrada a esa persona, déjà, vous le remettez d'aplomb. ya le estás poniendo en pie, de nuevo estás poniendo bien. Vous faites rire quelqu'un, Le haces reír a alguien, vous le remettez d'aplomb. le pones bien, Pourquoi? de nuevo. ¿Por Parce qué? que il va attraper des futurs Porque va a hacer venir futuros qui le feront rire. que le harán reír. Ujú. Tandis que quand vous êtes dans vraiment des choses horribles, Y al revés, cuando estamos en cosas horribles, eh ben, vous ne prenez que des choses horribles. tan solo atraemos a nosotros cosas horribles. Et c'est l'humanité, ça. Y eso es lo que pasa en la humanidad. L'humanité ne vit que de choses La horribles. humanidad tan solo vive de cosas horribles. Así es. ¿Qué opina Jean-Pierre sobre el alma? Qu'est-ce que tu penses de l'âme? L'âme, ce n'est pas... Ça dévie de la vérité. El alma desvía de la verdad. Vous avez un double. Tenemos un doble Qui a un corps physique que tiene cuerpo et un físico corps énergétique, y cuerpo energético, comme nous. igual que nosotros. Seulement la différence avec nous, Solo que la diferencia con c'est nosotros que son corps physique est éternel, es que su cuerpo físico es eterno, pas le nôtre. el nuestro no. Et que nous sommes là, sur Terre, Y que nosotros estamos aquí en la Tierra pour arranger le futur que nous avons dérangé. para arreglar el futuro que hemos molestado. Et quand est-ce qu'on peut arranger ce futur? ¿Y cuándo vamos a poder arreglar ese futuro? C'est pendant le sommeil paradoxe, Pues es durante el sueño paradójico, où nous permettons à notre double en el que permitimos al d'aller dans le futur, doble arranger le futur. ir al futuro a arreglar el futuro. C'est tout. Nous sommes sur Terre que pour ça. Estamos en la Tierra solo para eso. Le reste ne sert à rien. El resto no sirve para nada. C'est un peu Hombre, simplifié, es un poquito simplificado, ¿eh? mais c'est la vérité. Pero es la verdad. Et regardez, par exemple, un bébé qui vient et qui arrange son futur Ved, por ejemplo, un bebé que llega y arregla su futuro en 3-4 jours, en 3-4 días il s'en va. y se va. On appelle ça la mort subite du nourrisson. Se llama la muerte súbita del bebé. C'est un bébé en pleine santé Es un bebé en buena salud qui s'en va. que se va de repente. Parce qu'en 3-4 jours, Porque en 3-4 días il a remis d'aplomb tout son futur. ha puesto en su sitio, ha puesto todo bien, todo su futuro. Nous venons sur Terre pour arranger le futur que nous avons dérangé. Y venimos a la Tierra para
arreglar el futuro que hemos desarreglado. Si on peut le faire très rapidement, on n'a plus raison d'être sur Si Terre. podemos hacer muy rápidamente, ya no tenemos razón para seguir estando en la Tierra. Bien, entonces, ¿nuestro doble solamente viene una vez aquí a la Tierra? Notre double ne vient qu'une fois donc sur la Terre. Le problème, il est que si nous venons sur Terre, El problema es que si venimos a la parce que Tierra nous avons une responsabilité, es porque en el tenemos una responsabilidad en el futuro. nous avons dérangé du futur. Hemos molestado o desarreglado un futuro. Les anciens disaient, nous avons touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Los antiguos decían, hemos tocado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Il faut arranger cela. Ahora hay que arreglarlo. Et pour arranger cela, ben, Y para arreglarlo, il faut y aller tenemos que ir para allá. pour permettre à notre double, pendant notre sommeil, Para permitir a nuestro doble, durante nuestro sueño, d'aller arranger notre futur. que vaya él a arreglar nuestro futuro. Voilà, une bonne conclusion, s'il Es vous una plaît. buena conclusión, si te va bien. Sí, no, genial. Pero claro, está claro que hoy en día nadie se cree que solamente la Tierra es habitada, con todas las galaxias que hay. Por supuesto, hay más planetas y hay más vida. Y imagino que el doble también estará en otros planetas. Le double doit être aussi dans d'autres planètes. Ah, le problème bien sûr, un corps physique nécessite El cuerpo físico un entourage physique. necesita de un entorno físico. Nous avons un corps physique, nous avons un entourage Un physique, cuerpo físico con un entorno físico. mais nous avons un corps énergétique. Pero tenemos un cuerpo energético. Ça y est, tout le monde est obligé de penser que c'est vrai. Ya todo el mundo ya sabe que es verdad. Scientifiquement, c'est Cien- démontré. Científicamente ya ha sido demostrado. Regardez, c'est démontré depuis à peu près une quinzaine d'années seulement. Demostrado al público, digamos, solo desde hace 15 años. ¿No? Avant, c'était utilisé de façon militaire. Antes eran los militares los que estaban informados. Les civils ignoraient tout le Los corps civiles énergétique. ignoraban el tema del cuerpo energético. Quel est le plus important pour nous? ¿Qué es lo más importante para nosotros? C'est le corps énergétique. Nuestro cuerpo energético. Y los animales también tendrán cuerpo energético. Els animaux ont un corps. C'est totalement différent. Es diferente, Es diferente. realmente diferente. Ouais. Es diferente, pero no tienen doble los animales. Ellos no cambian el futuro. Ellos no cambian el futuro. Ils ne vivent que de potentiels Ellos existants solo viven de potenciales sans existentes modifier les potentiels. y no modifican los potenciales. Tandis que nous modifions Entonces, de potentiels par nos pensées. sin embargo, nosotros sí modificamos los potenciales debido a nuestros pensamientos. Genial. ¿Qué mensaje principal le gustaría transmitirle a la audiencia sobre el poder de la mente y la realidad para aquellos que todavía no encajen muy bien toda la teoría? Mental. El mensaje principal, el más directo. Quand vous avez un problème quelconque, Cuando tienes un problema, que sea, contrôlez votre pensée. controla, chequea lo que estás pensando. Elle ne fait de tort à personne. De manera que estés seguro que tu pensamiento que estás teniendo no cause daño a nadie. Et si votre pensée ne fait de tort à Y si tu personne, pensamiento no causa daño a nadie, vous recevez des informations de survie recibes informaciones de supervivencia on est meilleur. que son los mejores de todos. Voilà, tout simple. Sencillo. Es complicado porque, según los expertos, dicen que tenemos entre 60 y 70.000 pensamientos y la mayoría dicen que son negativos, La plupart négatifs. ¿verdad? Oui, nous avons un potentiel extrêmement difficile. Es un potencial extremadamente difícil. La majorité des pensées qui nous viennent, La mayoría de los pensamientos que nos llegan très agressives, muy agresivos, parce que nous vivons dans un monde difficile porque vivimos en un mundo difícil et nous devons arranger cela. y debemos arreglar todo eso. Alors évidemment, la meilleure façon de venir sur Terre, Evidentemente, la mejor manera de venir a la Tierra c'est de ne pas avoir de pensée. es pues la de no tener ningún pensamiento. Donc un bon trisomique, Un buen persona con síndrome de Down, por c'est ejemplo, sensationnel. es algo sensacional. Interesante. Bueno, pero hay prácticas que para lo que usted está diciendo vendrían genial, ¿no? Por ejemplo, el yoga, la meditación, estar siempre en el momento presente, que no nos secuestren esos pensamientos, que el ego no haga de las suyas, que lo único que quiere el ego al final es mantenernos siempre en el miedo. L'ego, ce qu'il fait, c'est de nous maintenir toujours dans la peur. Oui, la peur est très dangereuse, El miedo es muy peligroso, parce que vous allez actualiser des potentiels de peur. porque con ello actualizaremos potenciales de miedo. Et vous allez vous prouver que vous avez raison d'avoir peur. Nos probaremos que tenemos razón de tener miedo, Car en fait, la peur attire un futur dangereux porque de hecho el miedo atrae un futuro peligroso qui va vous faire peur. que nos va a dar más miedo. Ça, c'est... Mais on est protégé Pero estamos protegidos par des prémonitions, por las par des intuiciones, intuitions. por las intuiciones. Attention, Cuidado, ten cuidado.
Et immédiatement, dès qu'on a une intuition de peur, Inmediatamente, cuando tenemos una intuición de miedo, il suffit simplement de calmer sa pensée, basta sencillamente con que calmemos nuestro pensamiento que ma pensée ne fasse de tort à y personne. comprobar que mi pensamiento en ese instante no cause daño a nadie. C'est instantané. C'est Es instantané. algo instantáneo, en el instante presente. Seulement, c'est pas enseigné. Pero eso no es enseñado en ningún lado. Et sur le danger, c'est ceux qui font des méditations Y el peligro de los que hacen meditaciones et qui pensent y que piensan qu'ils font le meilleur. que hacen lo mejor de lo mejor. Alors là, ça nécessite un peu plus d'explication. Te requiere de nuevas explicaciones. Et c'est là, vous voyez, je rejoins le Dalai Lama. Ahí en que estoy de acuerdo con lo que dice el Dalai Lama. Attention aux méditations. Cuidado con las meditaciones. La seule méditation valable Y que la única meditación que sea válida est l'endormissement. es el adormecimiento. Una pregunta que seguramente a nuestra audiencia le va a interesar mucho. Volvemos para atrás, mucho para atrás. ¿Cómo surgió la idea de que tenemos este doble? ¿Cómo le surgió a Jean-Pierre? Ah, au départ, c'est simplement, je ne pensais pas du tout, Al principio de todo, no pensaba para nada. pas du tout, ça m'est venu comme ça, Me vino. en croyant écrire une histoire. Pensaba que estaba yo escribiendo un tema, una novela. Et en fait, c'était une histoire Y scientifique. para nada lo que estaba escribiendo con esa inspiración era algo científico, totalmente científico. Et après, maintenant, ça fait à peu près 30 ans que je travaille avec ça. Son ya 30 años o más que trabajo con ello. Et je sais que l'intuition et l'anticipation, Y sé que la intuición y la anticipación c'est la meilleure façon de vivre. son la mejor manera de vivir. Comment contrôler l'anticipation? ¿De qué manera controlar la anticipación? Voilà, c'est tout. Nada más. Tout le reste. Et la meilleure façon de contrôler, Y la mejor manera de controlar c'est de ne pas avoir de cerveau. es de no tener cerebro. Alors, si vous pouvez organiser Si puedes organizar une formation avec des gens qui n'ont pas de cerveau, con personas que no tienen cerebro, vous verriez la joie es para comprobar. Es la alegría que nos aporta, de tous ces gens que nos aportan esas qui n'ont personas, pas de cerveau, mais qui savent pero que saben qu'ils sont indispensables pour que l'humanité. son personas además que son indispensables para la humanidad. Car un trisomique, par exemple, Porque, por ejemplo, un síndrome de Down protège sa famille. protege a su familia. ¿Le gustaría de tener las últimas palabras, Jean-Pierre, para la audiencia, antes de despedirnos? Je vous remercie de votre écoute. Agradecer tu escucha, agradecer tus preguntas. Bueno, pues Jean-Pierre Garnier Mallet, Carolina, bueno, ha sido un verdadero honor teneros aquí en El Tercer Ojo. Gracias por compartir esta sabiduría y por ayudarnos a expandir nuestra comprensión sobre el tiempo, la conciencia y la realidad. Y estoy seguro de que su mensaje ha dejado una profunda huella en nuestra audiencia, muy profunda. Y también creo que inspirándolos a explorar más allá de los límites de lo conocido. Así que esperamos tenerlo en un nuevo futuro. Muchísimas gracias de corazón y mucha paz para los dos, de verdad. Un abrazo inmenso. C'est moi qui vous remercie. Somos nosotros que os damos las gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, hasta pronto. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete al canal y, muy importante, dale a la campanita para que YouTube te avise de la subida de nuevos vídeos.